Lo que voy a contar fue real y sé que me sucedió porque yo misma lo busqué, por haber hecho cosas que no debía. Tal vez lo hice al no creer en lo paranormal, o quizá para comprobar si realmente existe, aunque tarde comprendí que con estas cosas no se juega. En ese entonces tenía 16 años y como muchos chicos a esa edad era muy curiosa. Siempre me llamó la atención saber qué había más allá de la muerte. Me gustaban las historias de horror, las cosas que conlleven terror y miedo. Solía jugar juegos que enlazan al más allá como la Ouija, Charlie Charlie, entre otros. Leía todo tipo de lecturas esotéricas de brujería, pactos, conjuros, exorcismos, invocaciones. En fin, todo en cuestión a lo paranormal. Como no soy muy social, pasaba la mayoría del tiempo encerrada en mi recámara viendo todo esto. En ocasiones hasta intenté suicidarme, solamente para saber qué se sentía estar cerca de la muerte. En las piscinas me quedaba a propósito tiempo de más bajo el agua sin respirar solo para experimentar qué se sentía morir ahogado. Incluso en cementerios me adentraba sola a las bóvedas o criptas vacías y me quedaba por horas para saber hasta qué punto llegaba mi terror. Sin embargo, por extraño que parezca, mi mayor miedo era ir a las iglesias. Cada vez que intentaba ir a una, me daban ataques de pánico. Y al regresar a casa me atormentaban seres oscuros en las noches. De ahí empezó todo, porque una mañana tuve un sueño fatal, terrible. Era como si lo estuviese viviendo en carne propia en el momento. En el sueño me veía acostada en mi cama, llena de sangre, con alambre de púas enredado en el cuerpo hasta mi cuello, y un demonio se burlaba de mí. Quería levantarme, pero no podía. Mi hermana, al notar que algo sucedía, me despertó. Yo estaba llorando, muy sudorosa y arañándome sola. Al verme tan mal, llamó a una de mis tías. Cuando ella llegó y miró que me estaba haciendo daño yo misma, me preguntó que si quería que me oraran. Yo solo pude mover la cabeza, asintiendo que sí. Llamaron a unos pastores y en cuanto me miraron dijeron que era necesaria una liberación. Entonces les pidieron a mis familiares que salieran. Me tuvieron que sujetar entre varios de ellos porque me estaba haciendo mucho daño. Me ahorcaba y me golpeaba. También mi voz había cambiado como de hombre, muy ronca. Era tanta la fuerza que tenía ese ser maligno. Comenzaron a las 7 de la mañana y terminaron a las 2 de la tarde. Después que me hicieron el exorcismo, quedé agotada, muy asustada y con marcas en todo mi cuerpo. Ya por la tarde me sentía mejor, hasta pude ir a la iglesia y creí que todo había pasado, pero lo peor estaba por venir, porque ya cuando me disponía a dormir, empecé a escuchar voces. Se caían las cosas de mi habitación, miraba sombras y entré en un ataque de pánico. Mi familia tenía que darme agua con azúcar, orar y regar agua bendita a mi alrededor para poder dormir un poco. Una semana después parecía todo normal. Los episodios paranormales al parecer habían terminado. Pero no fue así, porque un día llegó una amiga de mi hermana y nos dijo que sentía una presencia maligna en la casa. Al mirar una muñeca de mi mamá en su habitación, la tomó y dijo que ella tenía el mal. Sin decir más, se la puso enfrente a una de mis perritas y ésta empezó a ladrarle insistentemente. Luego se alejó de la muñeca temerosa sin querer mirarla. Al llegar mi hermana también se dio cuenta de esto y decidimos quemar la muñeca. Al estarse quemando, salía un olor muy fuerte a azufre, pero para eso no podíamos encenderla, ya que algo apagaba el encendedor y lo más raro es que en donde me pusiera yo se iba el humo. La amiga de mi hermana nos dijo que esa noche se quedaría conmigo. Yo acepté porque sentía miedo y cuando nos disponíamos a dormir, de repente empezaron a encenderse y a apagarse las luces solas. Los perros empezaron a ladrar sin motivo aparente. Nosotras nos pusimos a orar, pero yo no podía. Cada vez que lo intentaba, me trababa o simplemente se me olvidaba la oración. Hasta que por fin amaneció. Ella me dijo que debía hacerme una limpia porque algo muy fuerte me quería llevar y no iba a descansar hasta lograrlo. Después de eso dejaron de sucederme cosas hasta el inicio de diciembre del 2021. Ese día mi abuela me dijo que iríamos a la iglesia y sentí mucho temor. Le conté a mi abuela
que yo no podía estar en una iglesia porque algo maligno me lo impedía. La abuela me contestó que eso solo eran imaginaciones mías y al día siguiente nos levantamos todos para ir a la iglesia. Yo apenas entré sentí escalofríos, estaba nerviosa y temblorosa. Mi abuela y mi madre se dieron cuenta, entonces me llevaron hasta el altar. Yo no quería, pero me sujetaron y la pastora comenzó a rezarme. Empecé a llorar. Entonces con fuerza me libré de ellas y salí corriendo de la iglesia. Sentía ganas de matarme y estuve a punto de aventármele a un camión. Pero una señora que iba pasando en ese momento me agarró evitando que lo hiciera. Me puse a llorar y a gritar. Estaba muy mal, hasta el punto de sentir que no era yo. Mi voz cambió, parecía que habláramos dos personas al mismo tiempo. Una voz era demasiado gruesa. Tuvieron que agarrarme varias personas para llevarme a la iglesia porque no podían conmigo. Sentía quemarme por dentro. Pedía ayuda, gritando, mientras me golpeaba contra el suelo o la pared. Decía vulgaridades que nunca había dicho. Los pastores le pidieron a la gente que salieran de la iglesia con el fin de hacerme una liberación. Ponían mantas sobre mí, sujetándome. Hasta una señora se sentó sobre mis piernas, pero tenía tanta fuerza que la tumbé. Siguieron rezando el pastor, la pastora y varias señoras más hasta que ese ser maligno se rindió y abandonó mi cuerpo dejándome agotada. Después me dieron a beber agua bendita. Al beberla sentí que quería vomitar por un sabor a azufre que salía de mi garganta. Pidieron que me arrepintiera y me arrepentí de corazón llorando. Salí de ahí con mi madre y la abuela. Desde ese día ya no escucho las voces que me atormentaban ni veo al demonio que se burlaba de mí. Todas las noches leo la Biblia dejándola abierta en el Salmo 91. También dejé de hacer todo aquello que hacía anteriormente. Y hoy en día, a mis 17 años, siento que mis días son normales y felices. Pero aún siento esa duda de qué habrá después de la muerte. Pero mejor no busco lo que no se me ha perdido. Muchas gracias. Hola a todos. Quiero compartirles mi experiencia aterradora al jugar con la Ouija. Comenzamos a jugarla mis dos hermanos y yo, cuando yo tenía 13 años, mi hermana Isabel tenía 11 y Angie solo 8. Éramos unos niños jugando con algo en lo que no creíamos y subestimamos. Como no teníamos tablero, pusimos cuadritos de papel con una letra del alfabeto cada uno en forma de círculo y en medio un vaso de cristal, de esos tequileros que serviría como puntero para colocar nuestro dedo y esperar que algo se comunicara con nosotros. La primera vez fue una tarde que mis papás no estaban. Decidimos cerrar las cortinas y apagar todas las luces para hacer más interesante el juego. Comenzamos diciendo en voz alta: si hay alguien que desee contactarnos, hazte presente. Si tienes algún mensaje, úsanos. Y nos reíamos, esperando que no sucediera nada. Pero al poco tiempo el ambiente se empezó a sentir raro, muy frío, y aunque las ventanas estaban cerradas, en la habitación se sentía una brisa gélida, pero el vaso, por el contrario, empezó a calentarse y todos lo sentimos, y luego comenzó a moverse de una letra a otra, escribiendo cosas sin sentido. Yo pensaba que alguna de mis hermanas lo movía, y creo que ellas pensaban lo mismo, pero después se fueron formando palabras. Recuerdo que nos dijo que era una persona muerta. Nos comentó que tenía mucho tiempo deambulando por la colonia, en el Estado de México, y se limitó a responder las preguntas que le hacíamos. Es importante mencionar que movía el vaso muy lento, como si le costara trabajo, pero luego el vaso se empezó a mover más bruscamente, más rápido, y nos saludó con insultos y burlas. Ya no era el mismo ser, era otra cosa que empezó a escribir con burlas que nuestro abuelo paterno, que ya tenía algunos años de haber fallecido, había vendido su alma al diablo, y no solo la suya. Nos dijo que había hecho un pacto en el que había vendido el alma de todos sus descendientes, y se reía de nosotros, diciendo que nos íbamos a morir. Nos asustamos y salimos corriendo de la casa. Nos quedamos en el patio hasta que llegó mi mamá como 2 horas después, pero sabíamos que no le podíamos decir la tontería que habíamos hecho, porque nos iba a regañar. Pasaron los días y yo no podía dejar de pensar en esas palabras y empecé a recordar poco a poco
que cuando tenía 6 años y mi abuelo vivía, se la pasaba leyendo la Biblia todo el tiempo y en ocasiones nos reunía a todos sus nietos para decirnos que el diablo iba a verlo y se quedaba en su cuarto. Pienso que los adultos no le creían y buscaba que alguien lo escuchara, alguien que no se burlara de él. Nos decía que a veces el diablo se recostaba en su cama con él y se quedaba toda la noche. Recuerdo que cuando nos lo dijo a mis primos y a mí, nos asustamos y se lo platicamos a nuestros padres y tíos, pero nadie nos tomó en serio y se nos dijeron que el abuelo estaba loco y que no le hiciéramos caso, que él decía muchas historias sin sentido, así que nunca le tomamos importancia. Pero empezó a cobrar sentido que mi abuelo leía todo el tiempo la Biblia, la había terminado de leer de principio a fin como unas 6 veces. Ahora creo que quizás lo que nos dijo aquel ente en la Ouija era verdad, y él estaba buscando alguna forma de liberarse, alguna solución que no sé si habría encontrado. Aún así, él no nos dijo nada sobre un pacto, solo nos contó sobre las visitas demoníacas que tenía y yo no sé cómo podía soportarlo. Desafortunadamente, poco después se enfermó de cáncer de garganta, porque fumaba bastante. Creo que fumó gran parte de su vida desde muy joven. Meses antes de morir le quitaron un tumor avanzado, de modo que le amputaron parte de la garganta y parte de la tráquea, dejando un tubo transparente en su lugar que quedaba a la vista, sobresaliendo un poco en su cuello. Este le servía para respirar y comer. Fue horrible porque obviamente él después de la operación ya no podía hablar. Se limitaba a comunicarse con señas o con un pizarrón. Cuando comía se podía ver la papilla pasar por el tubo y todo el tiempo se oía su respiración muy fuerte, incluso cuando dormía. Supongo que era porque quedaba expuesto el tubo. Retomando el suceso de la Ouija, pasaron los días y el ambiente de momento se sentía igual que aquella vez que jugamos, sobre todo en la noche, y nuestro perrito de aquel entonces, un chihuahua, ladraba todo el tiempo hacia la nada o hacia un rincón. A veces ladraba desde afuera de la puerta, pero no se metía a la casa aunque la puerta estuviera abierta. Esta situación fue empeorando hasta que una tarde empezamos a escuchar la respiración de mi difunto abuelo. Como dije, ya tenía varios años de muerto, pero la escuchábamos cerca, como si estuviese en el mismo cuarto y nos aterraba. Primero lo escuchamos cuando alguien de los 3 se quedaba solo en algún cuarto, pero luego ya se escuchaban que estuviésemos los 3 o incluso en el día. También nos prendían la licuadora en la cocina y en el cuarto donde dormía él, que después usó como almacén de cosas viejas. La luz se prendía por las noches, aunque no todas, y no era posible que fuera alguno de nosotros, porque el apagador estaba dentro del cuarto y se mantenía cerrado con llave. Nadie se atrevió nunca a entrar y a apagar la luz. Solo veíamos cómo a veces estaba apagada y a veces encendida. Luego de eso se oían ruidos dentro de ese cuarto y después empezó a ocurrir que las puertas y ventanas de la casa amanecían abiertas de par en par, aunque nosotros siempre cerrábamos todo en las noches. Pero siempre era lo mismo, la casa amanecía muy fría y todo abierto de par en par. Mis papás nos trataban de calmar diciendo que era un fallo en la energía eléctrica o cualquier cosa para consolarnos, pero en su cara se veía que también tenían miedo. Estos sucesos ocurrieron por años y mi hermana Isabel fue la más afectada. Nos contó que cuando se quedaba sola, porque todos salíamos muy temprano, sentía como algo o alguien se sentaba en su cama y en verdad estaba aterrada de quedarse sola. Afortunadamente esta situación cambió cuando cada uno por turnos fuimos a un retiro espiritual y nos mudamos de casa. Hasta el día de hoy, 15 años después, no se ha vuelto a presentar nada similar. Pero fue una etapa en mi vida en la que vivía triste, con miedo. Nos sentíamos observados todo el tiempo y al dormir sentía que no descansaba. Nunca he vuelto a tocar el tema con mis hermanas porque fue una etapa que nadie quiere recordar. A quienes se los he platicado no me creen, pero yo sé lo que vivimos y tras escuchar varios relatos de este canal me doy cuenta que algunas cosas coinciden con los sucesos que yo viví. Y entiendo que definitivamente el mal existe y está entre nosotros. Aún hoy escribo esto temblando solo de recordar. Sé que mi hermana Isabel vivió más experiencias aterradoras en aquella época que espero algún día me pueda contar. Siempre he tenido la duda de si el supuesto pacto que hizo mi abuelo fue real. Mil gracias por leerme y espero me crean. Esta historia que les quiero compartir
ocurrió en la casa antigua donde vivía. Me llamo Luisa y crecí en esa casa, la cual es de mi abuelo materno. Desde que era niña sentía cosas que me seguían por la noche, pero nunca le di importancia, ya que mi madre me decía que era mi imaginación por tantas películas de terror que veía, lo cual yo le creía. Pero se me hacía raro que al ir a casa de mis tías no sentía dicha presencia. Todo empeoró a la edad de 8 años cuando falleció mi abuela materna. Una semana después me levanté como a eso de las 12 de la noche y caminé por el patio para dirigirme a la cocina. Me detuve en seco cuando vi la silueta de una mujer con una túnica blanca. Ella estaba fuera de la casa y yo la veía a través de la ventana que daba a la calle. En ese momento me quedé estática al verla y sentí que no podía moverme. La mujer, en cuanto sintió mi presencia, se detuvo y giró lentamente para mirarme. De pronto vi cómo intentó levantar su cabeza para mirarme y en ese momento pude moverme. Corrí hacia el cuarto de mi mamá, pero ella por obvias razones no me creyó y seguía diciendo que era por las películas que veía. Así pasaron los años y yo seguía oyendo cosas, pero a esa mujer ya no la volví a ver jamás. Ya a la edad de 12 años estaba dormida en mi habitación y de pronto un olor como a caucho quemado inundó todo mi cuarto. Desperté por el inmenso calor que hacía, lo cual se me hizo extraño ya que estaba en la temporada de invierno. De un momento a otro vi a una niña que se me hizo familiar. Entonces recordé lo que vi cuando tenía 8 años y esa niña con una voz de ultratumba me dijo: si viene mi hermana y te pregunta si quieres jugar, dile que no. Pues yo acepté jugar y hasta el día de hoy la estoy pagando caro. Las experiencias continuaban, pero jamás se las conté a mi mamá, ya que seguiría diciendo lo mismo. Ya cuando tenía 18 se me ocurrió rociar la casa con agua bendita mientras rezaba, pero oh sorpresa, en cuanto comencé a rezar empecé a soltar carcajadas sin poder detenerme. Dejé de reír cuando tiré el bote con el agua al piso, y terminé por llamar a unos expertos, quienes me dijeron que había una entidad maligna o poltergeist, el cual estaba pegado a mí. Me dijeron que no era recomendable provocarlo, pues este podría llegar a lastimarme, y mejor opté por mudarme de casa junto con mi mamá, pero aún ya de grande siento la presencia de ese ente maligno. Hay días en que lo escucho pronunciar mi nombre y amanezco con moretones en el cuerpo. Hace poco me acabo de enterar que fue mi mamá quien trajo esa cosa a la casa, ella y 3 de mis tías por jugar con una tabla ouija, y ahora tengo que descubrir cómo me quito esa cosa, porque temo que llegue a dañarme o algo más, pues aún lo tengo adherido a mí como si existiera un vínculo entre él y yo. Muchas gracias por leer mi relato y espero sus consejos o indicaciones. Se dice que la Ouija abre portales donde seres de otras dimensiones pueden manifestarse. Esto sucedió hace años cuando con un par de amigos empezamos a jugar. Quizá la curiosidad fue tan grande que queríamos saber qué tan cierto era. Fue una noche de mayo. En esa ocasión, para suerte, estaba lloviendo bastante. La Ouija se puso en una mesa formando un triángulo entre las 3 personas. La persona en medio fue quien inició agarrando la pequeña pieza y empezando a decir: ¿hay alguien aquí? La cual se empezó a mover marcando el sí. Las preguntas fueron sencillas. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Eres bueno o malo? Todas ellas fueron respondidas. No vi que algo anormal pasara. La siguiente persona pasó y su pregunta, quizá la que marcó la diferencia, fue: ¿eres un demonio? Quizá fue sugestión mía, no lo sé, quizás fue también por el clima. Un trueno se escuchó tan fuerte, algunas cosas se cayeron, un espejo se partió a la mitad. Yo, buscando cosas lógicas de quizás fue el trueno quien causó eso. De repente, quien preguntó eso soltó el triángulo y decidimos ya que fue suficiente. Aquella noche recuerdo que llegué a mi cuarto ya dispuesto a dormir. No sé si fue real o quizá un sueño. Solo escuché una voz decirme: soy Amón. Al escuchar eso desperté. Prendí la luz y me quedé pensando si fue real o no, buscando respuestas, pues la verdad no sabía si realmente había sido un sueño
o quizás escuché algo mal, o no lo sé. Al final ese nombre de Amón sí existe entre los demonios. Desde aquella vez, entre sueños, veía cosas tan reales y misteriosas criaturas, así como personas que jamás he visto, pero como si ya las hubiese conocido. Aunque he tenido sueños raros, esa noche fue algo que quizás despertó algo en mí, ya que he escuchado voces, sombras y siento como si alguien estuviese ahí. Al final cada persona ya nace con algún don de ver muertos, oír voces, incluso hasta quienes pueden presenciar o ver el futuro. Mil gracias por escucharme. Gracias por escucharme. Y recuerda, si lo sientes a tus pies, está a tu cabeza.